Buenas tardes, es un gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Yo soy la pastora Micol Saraí, somos de la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna. Nuestro pastor, el pastor Ricardo Moisés McDonald González. Somos de la ciudad de Durango, Durango, en el país de México. Es un gusto saludarles, mandarles un cordial saludo a todos los que nos escuchan, bendecirles de parte del Señor y en esta tarde poder hablarles acerca de la fe. Cruzar la línea de la fe. En esta tarde tenemos aquí con nosotros dos hermanos de la congregación, líderes en el Señor, aquí en esta congregación, nuestro hermano Carlos Macías. ¿Cómo estás, Carlos? Bendecido, hermanos, y esperando que esta palabra confirme nuestra fe en el Señor. Amén, así es. Y también tenemos a nuestro hermano Aarón Zapata. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, demasiado. Gracias a Dios por todo y bendiciones para todos ustedes. Amén. Queremos saludarles nuevamente y ponernos en este momento a hablar acerca de lo que es la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de conocer la fe, en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, donde quiera que tú te encuentres y nos estés escuchando, nosotros hablaremos acerca de cruzar esa línea de la fe. Muchas veces nosotros nos quedamos en casi lo logré, casi lo cumplí, casi lo tengo, casi lo hice, ya merito, pero me faltó. En este caso vamos a ver 3 puntos acerca de cómo nosotros podemos cruzar esa línea de la fe. Y quiero iniciar esta enseñanza leyéndoles la palabra que dice en Romanos, capítulo 4, versículos 19 y 20, donde nos habla la palabra acerca de Abraham y de Sara. Y dice la palabra así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Nos está hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Con este texto iniciamos. En los años que hemos vivido en la fe, nosotros podemos decir que hay algo que hemos aprendido y que nos ayuda a recibir de Dios esa ayuda de parte de Dios en las situaciones más difíciles. Nosotros necesitamos cruzar la línea de la fe. Si nosotros no caminamos en fe, sino que caminamos en vista, no vamos a recibir en muchas ocasiones esas bendiciones que el Señor quiere darnos. La línea de fe es lo que necesitamos cuando deseamos que Dios haga o manifieste en nuestras vidas lo que nosotros consideramos imposible. Cuando nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe y no obstante titubeamos entre las circunstancias, es cuando nosotros no hemos creído completamente. Voy a ponerlo de otra forma. Titubear entre las circunstancias y las promesas de Dios. Decir, sí te creo, Señor, pero creo que lo puedes hacer con otro, pero no conmigo. Sí creo, Señor, que me puedes sanar, pero me desespero porque ha pasado mucho tiempo y no veo esa sanidad. Sí te creo, Señor, que me vas a bendecir, pero quisiera que la bendición llegara ahorita mismo. Y no me gusta esperar, no soy paciente. Sí creo tu palabra, Señor, pero la verdad mi problema, mi situación pues está demasiado complejo y como que necesito ayudarte para resolverlo, porque no tengo esa total confianza. Cuando nosotros titubeamos entre nuestras circunstancias, que nos tambaleamos, que a ratitos creo lo que dice Dios, pero a ratitos me dejo llevar por mis circunstancias, entonces nosotros necesitamos cruzar la línea de la fe. Nosotros necesitamos mostrarle al Señor que efectivamente andamos por fe y no por vista. En base a eso, nosotros vamos a hacer una remembranza acerca de la vida de Abraham. Abraham tuvo que lidiar con los mismos factores naturales que nosotros enfrentamos en la mayoría de nuestras circunstancias en nuestro caminar con el Señor. Abraham sabía que no había forma natural para que la promesa de Dios se hiciera realidad en su vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él ya tenía 100 años, que su cuerpo estaba como muerto y que además su esposa Sara, su matriz, era estéril. Pero dice la palabra que no se debilitó su fe. O sea, sí, mis circunstancias son que ya tengo un cuerpo de casi 100 años y que mi esposa ha sido estéril y también es de edad avanzada, pero no me voy a debilitar. Si el Señor me lo dijo,
el Señor lo va a cumplir. No sé cuándo, pero el Señor lo va a cumplir. Abraham sabía que no había forma natural. Ok, no hay forma natural. Físicamente no puedo, pero no dudo del Señor. ¿Por qué no dudo del Señor? Porque le conozco, porque sé que es poderoso, porque sé que es el que se especializa en las imposibilidades del ser humano. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en este punto es que para cruzar la línea de la fe nosotros tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Y nosotros vamos a hacer 3 pasos, vamos a tener 3 puntos, vamos a ejercitarnos en 3 cosas. El primero que tenemos que hacer y en el que nos tenemos que ejercitar es que tenemos que ignorar la evidencia natural, así como lo hizo Abraham. Ignorar la evidencia natural. A pesar de todo, la palabra nos dice que Abraham no consideró su cuerpo, ni las circunstancias de esterilidad en el cuerpo de su esposa Sara. En otras palabras, Abraham ignoró la evidencia natural que lo rodeaba y creyó solamente en la promesa de Dios. Si nosotros enfocamos, ponemos nuestra vista en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, si no nos desviamos nuestra mirada de Él, nosotros vamos a creer solamente en la palabra de Dios. Y así nuestras circunstancias nos digan cosas distintas o nos hagan ver una realidad completamente diferente a lo que el Señor nos ha prometido, nosotros vamos a estar empezando a cruzar la línea de la fe. Y dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Esa fe. Él, en algún momento de la fe, en algún momento de su vida, cruzó esa línea de la fe. Abraham tuvo que haber dejado atrás todo lo que su mente le decía, todo lo que las circunstancias le decían. Pudo haber estado titubeante o renuente a creer la promesa de Dios, poniendo su vista en la imposibilidad de las circunstancias físicas y naturales que rodeaban su vida y aún la vida de su esposa. Pero en cambio, Abraham decidió ignorar esas evidencias. Simplemente decidió creerle a su Dios y a su amigo. Porque dice la palabra de Dios que Abraham era amigo de Dios, era amigo de nuestro Señor. Cuando nos dice la palabra de Dios en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice la palabra que Abraham ignoró la evidencia natural. Ese primer paso que nosotros tenemos que dar para cruzar la línea de la fe. Hermano Aarón, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que nos dice Mateo 17:20? Dice que si tuviéramos la fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas que podrían ser imposibles, pero ¿cuántos de nosotros realmente la tenemos? O sea, dice la palabra que ese grano de mostaza, nos decía el Señor Jesucristo en una parábola, que ese grano de mostaza o esa fe que Él nos pedía era precisamente porque a pesar de que es la semilla más pequeña que hay, es la que se convierte en una gran hortaliza, es la que mayor fruto lleva. Entonces cuando le dice la palabra en Mateo 17:20, precisamente eso, le decía Jesús a sus discípulos, o sea, por vuestra poca fe es que los demonios de este muchacho, de este joven, en lo que lo está atormentando, no sale. Por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará y nada os será imposible. En eso, el Señor nos está diciendo a nosotros, ok, ¿quieres ignorar la evidencia natural? Entonces tienes que tener fe como ese grano de mostaza. ¿Cuál era la fe que empezó a aplicar Abraham en su vida? Esa fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque pasaron 25 años transcurridos en los que recibe la promesa de Dios hasta que ve el cumplimiento del nacimiento de su hijo Isaac. Fueron 25 años en los que las circunstancias le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Ya no puedes, o sea, tu cuerpo ya está envejecido, tu esposa es estéril, no vas a tener hijos jamás, pero él decidió ignorar lo natural y creerle a Dios. Se enfocó únicamente en esa promesa que había recibido de Dios. Decidió ignorar completamente
la evidencia natural. Y aquí nuestro Señor les decía a sus discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Y el Señor es especialista en eso. Nosotros tenemos que cruzar esa línea de la fe. ¿Por qué? Porque si cruzamos la línea de la fe, somos acreedores de esa gran promesa de fe. Nuestro padre Abraham, decimos nosotros, que es nuestro padre de la fe. Pero ¿por qué fue padre de la fe? Por la promesa que recibió y creyó en ella y le fue hecha, le fue contada. Pero esa promesa no fue una promesa cualquiera, fue una promesa basada en la fe que iba a tener Abraham de creerle a Dios. Mateo 21:21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Hermano Carlos. Así, hermanos, comentarles acerca de que Jesucristo mismo, en varias de las ocasiones, cuántas de las veces no dijo, bienaventurados los que no viendo creyeron. Entonces, es ahí donde echamos a andar nuestra fe, cuando dice aquí el mismo Jesús, que les decía, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo dirían esto de la higuera, sino que a ese monte dirían, quítate y échate en el mar y será hecho. Yo quiero verlo así, hermanos, y comentárselo ahora así. Si nosotros creemos tal cual en el Señor, sin dudar, sin titubear, recibiremos lo que esperamos, aún de aquello que humanamente o en lo natural no podemos esperar nada de bendición. Pero también todo aquello que nos estorbe, todo aquello que pudiera ponerse en nuestro camino, en nuestro andar, no solamente en Cristo, sino en esta vida, y podemos decirle con esa autoridad en Cristo a través de la fe en Él, que se ha quitado, sea un problema, sea una tentación. Pero en la higuera yo puedo ver esto, la contraparte de esto es la higuera, aún ignorando la situación natural, de que esa higuera quizás no podía dar ese fruto, o no recibir, en este caso los discípulos, bendición de esa higuera del fruto. Decirle, Señor, no alcanzo a lo mejor a ver en lo natural esa bendición que viene a través de este trabajo, a través de esta oportunidad que me sale de tener una relación con una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí tengo algo, tengo fe y sé que puedo esperar algo de ti, de parte tuya, aunque mis ojos, aunque mis sentidos, aunque mi propia vida no alcance plenamente a entenderlo en el plano de lo natural. Yo sé que a través de la fe yo puedo tener esa certeza, esa seguridad de que tú algo tienes para mí. Así es, y en este pasaje cuando nos hace referencia de la higuera, nos dice que el Señor tuvo hambre. Entonces nosotros tenemos que reflejarnos en esa higuera. O sea, dice toda la cita que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir únicamente que creemos, que tenemos fe, pero dentro de nuestro corazón hay incredulidad? O dentro de nuestro corazón hay duda. Y cuando nosotros reflejamos nuestra vida como esta higuera, entonces nosotros empezamos a meditar en nuestra propia persona y decir, a ver, ¿realmente creo en el Señor? Porque si realmente creo en el Señor va a detenerse y no va a haber en esta higuera solamente hojas, sino que va a haber fruto. Y dice la palabra que él tuvo hambre y que se acercó, pero no vio fruto. Entonces se molesta el Señor. Y dice, le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti tu fruto. Nosotros tenemos que evitar eso, por eso tenemos que cruzar esa línea de la fe. Por eso nosotros tenemos que ignorar la evidencia natural, pero tenemos que reconocer en nuestra vida, como dice usted, hermano Carlos, si realmente nosotros tenemos esa fe ante la circunstancia, ante la enfermedad, ante el problema, o si la estamos tratando de disfrazar y se ve bonita de afuera, porque decimos que lo creemos, porque decimos que no nos falta fe, pero realmente en nuestro corazón habita esa fe. Si realmente en nuestro corazón habita esa fe, entonces nosotros ignoramos la evidencia natural. Y a pesar de que la circunstancia o la enfermedad se vea complicada, nosotros vamos a creer la promesa del Señor. Y para el que cree todo es posible. Por eso nos decía la palabra que cuando nosotros tenemos esa fe como granito de mostaza, y no dudamos, entonces nada será imposible. Y era lo que Cristo les decía a sus discípulos, que cuando nosotros creamos, no dudemos de Él.
Que no cuestionemos, que no, a lo mejor no vamos a entender las circunstancias, a lo mejor vamos a pensar que nuestra fe es demasiado chiquita, pues quizá necesita ser tan chiquita como un granito de mostaza, pero efectiva en el Señor. ¿Para qué? Para que lo que no se ve sea hecho, para que lo que nosotros estamos creyendo sea cumplido en el tiempo del Señor. Dice la palabra también ahí mismo, Mateo 21:21, que les dijo: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestros problemas como un gigante, como un monte? Y dice la palabra, si tú crees, si tienes fe, si no ves el tamaño de ese monte, si no ves lo imposible que pueda hacer que ese monte se pare y se aviente al mar, tú lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ya va a estar operando esa fe que crea lo imposible. Ya vas a estar siendo realmente acreedor de esa gran promesa de fe. Otro punto que hacía Abraham y que vamos a retomar en este momento, dice la palabra que tenemos que hacer una entrega total. Abraham no solamente ignoró la evidencia natural, como ya hemos dicho, que decidió simplemente creerle a Dios, creer la palabra, poner su vista en Cristo, poner su vista en lo que el Señor le había prometido a su vida, no importando ni las circunstancias ni el tiempo que se tardara en cumplirlo. Él creía, él tenía esperanza, porque nos dice la palabra en Romanos que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. El ignorar la evidencia natural hace que nuestra fe sea fortalecida. El ignorar la evidencia natural hace que nosotros no dudemos de la palabra de Dios, que le conozcamos, que le busquemos cada día más, que nos acerquemos cada día más a Él, que tengamos esa relación tan íntima donde nosotros tengamos la certeza de que lo que Él dice a nuestra vida, Él lo va a cumplir. Porque dice la palabra que si Jehová lo dijo, Él lo hace, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él nos ha dado una promesa, si Él ha dicho que va a bendecir nuestras vidas, que Él va a transformar una situación, que Él va a terminar con algún problema, Él lo va a hacer. ¿Pero qué quiere? Quiere que creamos. Quiere que crucemos la línea de la fe, que nos movamos en lo sobrenatural, que dejemos de mirar lo que ven nuestros ojos y empecemos a dejar que sean los ojos del Espíritu los que nos muestren que lo que el Señor dice realmente lo va a cumplir. Y la segunda cosa que hace Abraham es hacer una entrega total. Nosotros podemos decir que nos hemos entregado completamente al Señor, pero seamos honestos cada uno con nosotros mismos. Y también se lo pido a aquellas personas que en este momento pueden escucharnos. Hacer una entrega total con Dios implica fe. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una entrega total, ya no somos dueños de nada, sino que el dueño absoluto es el Señor. Y como el dueño es el Señor, pues el dueño de todo es el que mejor sabe cómo hacer y qué hacer con las cosas, incluyendo nuestra vida. Hacer una entrega total implica en muchas ocasiones perder lo que más amamos, ofrecer lo que más amamos, dejar de lado lo que más nos cuesta. Abraham hizo esa entrega total. Abraham no solamente decidió ignorar la evidencia, sino decidió entregarse totalmente para recibir la promesa del Señor. Comenzamos a permitir que la palabra de Dios se apodere en nuestras vidas. Si comenzamos a dejar que la palabra se adueñe de nuestras vidas, entonces empezamos a entregarnos totalmente con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra se empieza a apoderar no solo de nuestra vida, sino de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro actuar, de cómo hablamos. Y empezamos a buscar las promesas de Dios para nuestra vida. Empezamos a creer lo que Él ha prometido, a saberlo, a creerlo. Y si lo sabemos y lo creemos, lo empezamos a recibir en el tiempo correcto de Dios. Se empieza a manifestar. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Él lo ha dicho y que Él lo va a cumplir, también creemos que lo que Él haga es lo que necesitamos,
lo que en ese momento nos va a bendecir conforme a la necesidad que tengamos. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos, pero si creemos en el Señor, vamos a recibir siempre lo que necesitamos en Él, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Cuando nosotros meditamos en las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra fe va creciendo en nuestro corazón y se convierte, como decía nuestro hermano Aarón, en ese granito de mostaza, en esa semilla completamente pequeñita, pero que es la que llega a producir la más grande hortaliza. Entonces, cuando nosotros hacemos una entrega total, nosotros vamos a leer Marcos 9, 23 y 24, que dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí el padre nos estaba reflejando que creía y le dijo al mismo Señor Jesucristo, sí te creo, Señor, sí creo, por eso traigo a mi hijo delante de ti, te creo, pero ayúdame. Hermano Aarón. Primeramente, enfocarnos en que Jesús le dice, si puedes creer, no le está diciendo que si crees, si puedes. O sea que él sabía que él no creía, no por decir a un nivel grande, pero no creía mucho, ya que se lo había llevado a sus hijos, a los discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Y más adelante lo dice, ¿por qué no podemos hacer nosotros nada? Porque solo esto solo sale con oración y ayuno. Y el que cree todo lo es posible. ¿Cuántas veces dudas de que puedas creer? Bueno, dudas de que lo que viene adelante tal vez no salga bien como lo querías o como lo creíste. Y por ese dudar es donde todo te sale mal. Eso es lo que nos lleva el Señor a que creamos sin dudar. Y pues si no creemos, reconocerlo, ¿verdad? Que como dice el padre del niño, del muchacho más bien, creo, ayuda a mi incredulidad. Pedir más que nada, si no creemos totalmente, que ayude a esa incredulidad y que nos haga creer más todavía. Así es, porque podemos ver que la fe es lo que nos hace que creamos en Dios, pero la duda alimenta lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la duda no proviene de Dios. Y efectivamente, primero, el padre de este joven lleva a su hijo a los discípulos del Señor y no pueden liberarle, no pueden realmente hacer que el espíritu que estaba atormentando a su hijo saliera de él. Y se acerca a Jesús, ¿no? Y podemos leer en los diferentes evangelios cómo nos muestra diferente forma en la que nos lo presentan los discípulos del Señor, los evangelistas en este caso, cómo nos presentan una forma diferente, pero en un evangelio nos dice la palabra que se acerca a Jesús y les dice, ¿qué pasa? Y es cuando el padre del hijo se acerca y le dice, es que traje a mi hijo para que tus discípulos lo hagan. ¿Cuántas veces nosotros somos esos discípulos a los que les falta fe? Y llega la persona con una necesidad en nuestras vidas y nosotros no tenemos esa fe necesaria para poderle ayudar y bendecir eficazmente. ¿Por qué? Porque dudamos, porque nosotros hay esa incredulidad. Y cuando Cristo le dice, le responde a sus discípulos, es que hay cierto tipo de demonios o de espíritus que no salen sino con oración y ayuno, se refería a la incredulidad que operaba, pero no solamente en el Padre, sino también en los discípulos, porque no se sabían realmente poderosos en el Espíritu como Cristo. Ahora, necesario era para que nosotros tuviéramos esta enseñanza así, pero efectivamente hacer una entrega total es decirle y reconocer delante del Señor, sí Señor, sí creo que me puedes bendecir financieramente, pero tengo una enfermedad que me dice el médico que es terminal y pues me están diciendo que no puedo ser sanado, que es imposible, que no puedo recibir un trasplante, que nunca voy a estar bien, que la diabetes siempre me va a traer insulina constante, que me la está inyectando, 1000 cosas. Podemos creerle al Señor en un área, pero a lo mejor en otra área de nuestra vida no. Y ahí es donde nosotros debemos de reconocer,
sí te creo, Señor, para estas cosas te creo, en estas palabras te creo, pero en otras no, en otras todavía tengo incredulidad. Pero este padre tuvo esa valentía de decirlo, sí te creo. ¿Pero por qué? Por lo que decía nuestro hermano Aarón. Jesús le dijo, si puedes creer, si lo puedes hacer. No te estoy pidiendo que hagas otra cosa más que creas, porque para el que cree todo le es posible. Y la comparativa es Lucas 17:5, cuando dice la palabra, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hermano Carlos. Sí, hermano, pues aquí queda en evidencia lo que nuestra pastora Micol nos decía, que ciertamente ahí, ¿por qué no operaba de manifiesto esa liberación de este joven? Porque incluso los discípulos dudaban, ¿verdad? Dudaban de que hubiera ese poder en ellos para que este joven pues dejara esa situación que le atormentaba. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos dudamos de que el Señor esté haciendo esos cambios en nuestra vida, ese perfeccionamiento? Y es ahí cuando damos lugar a que la duda, como dice la palabra, nos arrastre como ola de aquí para allá, ¿verdad? Y entonces el poder de Dios no se manifiesta tal cual como Él lo desea en nuestras vidas para bendición a otros, porque a veces topen que nosotros no se manifieste, ¿verdad? Pero como hemos visto en repetidas ocasiones y en los temas que hemos atendido aquí en este programa, pues nosotros somos ese vínculo, un canal también de bendición hacia los demás. Y entonces si nosotros dudamos, pues ¿qué puede esperar aquel que no ha creído en el Evangelio, que a lo mejor se acerca a nosotros y nos dice abiertamente, ¿sabes qué? Me acerco a ti porque tú estás más apegado a Dios, porque yo sé que tú te congregas. Entonces si nosotros dudamos y esa fe no hacemos que crezca en nuestras vidas, ¿a través de qué? De acercarnos más al Señor, como decía nuestro hermano Aarón, de ir más adentro en buscarle, pues ¿cómo podemos nosotros también llegar a hacer eso que Dios nos ha llamado en este caso, pues a traer libertad a otros? Yo lo quiero relacionar un poco, hermano, rápido con algo. Fíjense, hay un pasaje en la Escritura donde nos habla acerca de unos pescadores que echaban todo el día las redes a la mar y no pudieron pescar nada. Entonces, llegado el momento, en desesperación, aunque eran expertos, como en este caso los discípulos espiritualmente, se puede decir que eran personas pues preparadas para eso y más, ¿verdad? De atender a este muchacho que padecía de estos demonios que lo atormentaban. En este caso, estos pescadores pues eran de oficio, de profesión, pues a eso se dedicaban todo el día, pero dice que pasaban todo el día y no pescaba nadie. En la desesperación aparece Jesús y les dice, bueno, pues vuelvan a echar la red, ¿verdad? Y ellos le dicen, Señor, pues todo el día tenemos aquí, mira, como diciendo, ve la situación, ¿verdad? Ellos veían lo natural, la evidencia natural, que habían estado todo el día, que habían echado la red bastantes veces y que no hallaban cómo llenarlas de peces y habían perdido toda esperanza. El Señor les dice, vayan más adentro y vuelvan a echar la red. Y ahí es cuando ahí hubo la bendición. ¿Por qué? Porque les confrontó y les dijo, bueno, crean a mi palabra, ¿verdad? Es lo que nos dice hoy el Señor. Y les dijo a los discípulos y a este mismo hombre, les dice, crea mi palabra, ve más allá de lo natural, de lo que tus ojos ven, de lo que tus mismas capacidades te pueden decir si es posible o no. Cree en mí y verás la recompensa. En este caso, yo lo quiero relacionar con eso de la pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a hacer grandes cosas en su nombre, pero si no damos lugar a reconocer, como decía nuestro hermano Aarón, que nos falta creer más en el Señor, que nos hace falta ir más adentro, bogar más adentro en el sentido de lo espiritual, pues a veces está ahí la falta y quedan esos huecos, ¿verdad? Esos huecos que nos hacen sentir como que bueno, sí creo en el Señor, pero ¿por qué no pasan las cosas? ¿Por qué no suceden tal cual Dios lo ha prometido? Y no es que el Señor no esté cumpliendo por completo lo que ha dicho en nuestras vidas, sino que nos hace falta y es importante reconocerlo. Así es, y el apóstol Pedro fue el que le dijo, en tu palabra echaré la red. O sea que importante no es creer precisamente en la palabra del Señor y bogar más adentro también en nuestro corazón, ir más a fondo en nosotros y ver si en nosotros hay incredulidad, para pedirle al Señor que nos aumente la fe, tener esa humildad y tener esa sabiduría, esa confianza de decirle al Señor, sí, Señor, yo sé que tu palabra dice muchas bendiciones a mi vida, pero las posibilidades que me rodean en este momento, las circunstancias que están a mi alrededor, pues me hacen ver lo contrario y a veces mi carne se debilita.
No me justifico delante del Señor porque dice la palabra en Job, ¿quién va a contender contra el Omnipotente? ¿Quién se va a justificar delante de Dios? Pero reconozco que me falta fe y si quiero cruzar la línea de la fe, me tengo que entregar totalmente al Señor. Entonces yo les voy a pedir que hagamos algo en este momento y a todos los que nos escuchan, también quiero pedirles que hagamos algo. Quiero que imaginemos en nuestra mente una línea o en nuestro corazón, que imaginemos y dibujemos o en el piso una línea o en medio de nuestro lugar de oración y que nosotros digamos confiadamente al Señor en este momento. En la presencia de Dios, en la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, yo en este momento te pido, Señor, yo te pido que tú me permitas entregarme totalmente a ti. Yo te permito, Señor, que seas tú en este momento. Yo quiero ignorar completamente la evidencia natural que rodea en este momento mi vida, que rodea en este momento y que está atacando esa fe que depositaste en mí. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte y yo te quiero agradar. Yo quiero entregarme a ti. Y yo en este momento, Señor, delante de ti, yo te pido, Señor, que aumentes esa fe en mí, Señor, y que ayudes la incredulidad que aún pueda existir dentro de mí, que me ha hecho dudar de tu palabra, que me ha hecho dudar de que tú me vas a utilizar, que tú vas a resolver ese problema, que tú vas a darme esa sanidad, que tú vas a hacer posible ese milagro, que te vas a manifestar poderosamente en mi vida, que vas a restaurar mi familia, que vas a unificar mi familia, que me vas a dar un mejor empleo. La circunstancia, hermano, hermana, que tú estás atravesando en este momento. En este momento yo te pido, Señor, y en tus fuerzas y en tu palabra echo mi red. Y yo cruzo esa línea de fe. Así como Abraham no dudó, así como Abraham se fortaleció en fe. En este momento, Señor, delante de tu presencia, yo cruzo esa línea de fe y desde este momento y en adelante considero resuelto este asunto. Desde este día y en adelante yo te daré alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo, porque esa fe que has depositado en mi vida me hace creer que lo que yo estoy pidiendo, que lo que yo estoy esperando de ti es hecho en mi vida, que lo voy a ver manifestado, pero yo camino por fe y no por vista, pero en tu palabra, Señor, yo he hecho mi red en esta hora. La tercera cosa que hacía Abraham fue que tomó la decisión irreversible de creerle a Dios. Nosotros necesitamos, después de esta declaración de fe que hemos hecho, después de esta breve oración, en la que nos hemos dispuesto en el Señor a decirle, sí, Señor, voy a ignorar la evidencia y me voy a entregar totalmente a ti para creerte. Entonces nosotros necesitamos, como tercer punto, tomar la decisión irreversible de creerle a Dios. No voy a volver a mirar atrás, no voy a dudar. Yo me determino en este momento a no dudar. Me determino a seguir caminando y agradecerte hasta que yo vea y aún después de que vea cumplido lo que tanto te he pedido. Porque sé que lo vas a conceder. Lo vas a conceder mientras sea bueno a mi vida y aún así vas a dar todo lo que es bueno para mi vida. Cuando Abraham se entregó total y plenamente a Dios en ese confiar en su palabra y apoderarse, y no solo apoderarse, sino revestirse de la promesa de fe que Dios había hecho para él y para su esposa Sara, Abraham tomó una decisión. Decidió creer en la palabra de Dios, escogió dar un paso más allá del punto de donde no se regresa. Decidió no volver a mirar hacia atrás. Si usted y yo queremos ver a Dios haciendo lo imposible, lo impensable, lo inimaginable o lo inalcanzable en nuestras vidas, tenemos que hacer lo mismo que hizo Abraham. Dios nos llama a dar ese paso de fe sin retorno, nos está llamando a creer sin dudar de cada promesa y palabra de bendición que Él ha dado y ha dicho para nuestras vidas, y aún para la vida de nuestras familias, de toda nuestra descendencia. Él nos está llamando para que creamos en esas promesas que ha dado a lo largo y a través del tiempo a su pueblo, y nosotros somos parte de su pueblo. Yo quisiera, hermano Carlos, Efesios 6:16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén, hermano. Pues ahí al respecto nos habla
acerca de nosotros tenemos que confiar en el Señor como ese escudo de la fe que dice que es su palabra, ¿verdad? Nosotros valiéndonos de la palabra del Señor, dejamos a un lado todas las circunstancias, todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque dice también la Escritura que fiel es el que ha prometido. Y si ha prometido, dice, Él hará. Dice un salmo, confía en el Señor, espera y Él hará. Entonces, si nosotros depositamos plenamente nuestra confianza, tenemos algo seguro, que Él cumplirá todo cuanto ha prometido, porque, como veíamos anteriormente, dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, su palabra tiene mucho más que respaldo, no se contradice, y todo lo que ha prometido el Señor lo ha cumplido, de tal manera que nosotros podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué pueden ser los dardos? A lo mejor es, ¿quién te dice en tu propia vida que tú no puedes? Que tú no estás hecho para eso, que ese trabajo no es para ti, que no tienes la capacidad, que no es cierto en lo que has creído, que quién te asegura que hay cielo, que hay muchas cosas que a veces vienen a nuestra vida y nosotros como que menguamos, como que damos pasos hacia atrás, cuando sabemos que en Cristo la fe nos lleva a dar pasos hacia adelante. Y si bien a veces no sean tan largos esos pasos, son pasos, hermanos, hacia adelante. No espere ver a veces cosas espectaculares en su vida para creer que en verdad está caminando. Ciertamente usted confía en el Señor y diga, Señor, yo no sé de qué manera, a lo mejor lo percibo que voy un poco lento en comparación de otros hermanos o de otras personas que ya tienen tiempo, pero algo sé, que tú estás conmigo y voy hacia adelante. Y hago una cosa, como decía el apóstol Pablo, ciertamente me olvido de lo que quedó atrás y voy hacia adelante, prosigo a la meta. Esa es la fe, hermano, la seguridad de que vamos hacia adelante y que no vamos solos, sino que alguien más poderoso que nosotros, mayor que nosotros, nos lleva de su mano y nos lleva seguros y confiados. Así es, hermano Aarón, cuando nos dice tomar el escudo de la fe, ¿qué podemos compartir? ¿Qué puedes compartirnos en este momento cuando dice la palabra eso? Pues yo pienso que no es solo tomar el escudo de la fe, sino toda la armadura, ponérsela de una vez, porque es como, esa palabra, ¿cómo era? Se complementa, el escudo se complementa con toda la armadura para que en sí no dudemos en nada. El escudo de la fe vendría siendo para apagar los dardos de fuego. Pero ¿por qué no también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, los calzados y la cota? Estar completos y complementados con todo lo demás para que nadie nos pueda tumbar. Así es, y también dentro de la armadura del Señor, la espada de la palabra. Nosotros nos decía nuestro hermano Carlos ahorita que nosotros tenemos que proseguir a esa meta, como decía el apóstol Pablo, y ciertamente nosotros no nada más tomar el escudo de la fe, sino toda la armadura de Dios, revestirnos día con día de la armadura de Dios. ¿Para qué? La fe opera en nuestros pensamientos, opera en lo que nosotros creemos y lo que nosotros sentimos. Pero los dardos del enemigo, los dardos de fuego del maligno, van directamente a atacarnos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y si nosotros tenemos fe, entonces nosotros no dejamos que esos dardos penetren y los apagamos. Es como si le echáramos un balde de agua a una pequeña llamita que quiere hacer un gran incendio. Si nosotros tomamos esa fe, y nos dice Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Le decía, pelea, ok. No le decía, resguárdate tantito, quédate parado. No, pelea. Estamos llamados a pelear, pero le decía cómo. La buena batalla de la fe. ¿Cómo es una buena batalla de la fe? Persistiendo, perseverando en esa fe, dejando de lado todo lo que nos puede decir que la palabra de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas, y tenemos que perseverar, que ir más adelante, dejar todo atrás y empezar a ver, marcar esa línea que dijimos hace rato y cruzar esa línea de la fe y decidir, no vuelvo para atrás. No voy a volver no pongo la mano en el arado y miro para atrás, porque entonces no voy a ser apto para el reino de los cielos. Al contrario, pongo mi mano en el arado y le camino con el Señor. Me va a costar, voy a tener una lucha así, pero voy a pelear la buena batalla de la fe. Y le decía también, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado.
Todos nosotros somos llamados a ser acreedores de las promesas de Dios, y dice la palabra que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si nosotros conocemos la vida eterna a la que somos llamados, nosotros echamos mano de esa vida eterna. Abraham conocía al Señor. Abraham era llamado amigo del Señor, el padre de la fe, pero se mantuvo firme, y aun cuando todo le era en contra, él decidió creer. Él decidió creer. Lo único que necesitas para creer es decidirlo y hacerlo. Pero cuando lo decides, lo haces. Y en ese pelea la buena batalla de la fe, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado. No es que quisieras, el Señor nos llamó. Dice la palabra que no es que nosotros buscáramos a Dios, sino que Él nos encontró, Él nos llamó. No lo escogimos nosotros, Él nos escogió a nosotros, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuán necesario nos es demostrar esa fe que tenemos en el Señor delante de muchos testigos. La buena batalla de la fe se manifiesta cuando mi fe impacta la vida de aquellos que me rodean, al grado de que dan testimonio de que tengo una fe en el Señor. Hermano Carlos. Así es, hermanos, nuestra fe siempre va a ser probada, ¿verdad? Verdaderamente que dice que el Señor es el que pesa nuestros corazones, y Él sabe si realmente estamos dando la buena batalla de la fe. Y ahora yo quisiera también ilustrarles en el sentido de esto. Hablamos acerca de una línea, de cruzar la línea de la fe. Y cuántas veces no nos ha pasado, o más bien le ha pasado a la gente, o vemos en programas cuando hay gente que se embriaga y le ponen la marca en la línea y le piden que haga esa prueba, ¿verdad? Que camine sobre la línea. Entonces que nosotros en el sentido espiritual no nos embriaguemos de las circunstancias de este mundo, de los deleites de este mundo, porque llegado el tiempo, si el Señor Jesús nos pidiera cruzar esa línea, no andemos como aquel tan valiente, ¿verdad? Que luego que recae todo el peso de la ley sobre él por cuando no pudo cruzar correctamente esa línea, ¿verdad? Entonces tenemos esa imagen en la mente. No tambaleemos, hermanos, demos pasos seguros, porque el mismo Señor va a enderezar nuestros pasos, como dice el salmista, y luego se enderezó mis pasos y me puso sobre la peña. Y entonces no vamos a andar como aquel que anda embriagado en este mundo, ¿verdad? Que da un paso sobre la línea y luego se sale otro, porque dice el Señor que el que ande así, dice que le es abominable. Entonces nosotros caminemos confiados en el Señor, dejemos de ver lo que está en un lado, no nos embriaguemos de esos deleites, esos pecados que el mundo nos ofrece, y caminemos en rectitud y en fe hacia el Señor. Así es, y en ese tener esa fe, como dice usted, hermano Carlos, y no embriagarnos, y no estar deslizándonos de un lado hacia otro de esa línea, sino cruzarla, caminar sobre ella y cruzar esa línea de la fe. Qué tan importante no es la gratitud al Señor. Cuando nosotros le damos gracias al Señor por una bendición ya recibida, pues estamos demostrándole efectivamente nuestra gratitud, ¿no? Que nosotros somos agradecidos, que hemos tomado a bien la bendición que nos ha dado. Pero cuando nosotros le damos gracias al Señor, aún por lo que no hemos recibido, es parte de la fe. Y en ese no tambalearnos, nuestra fe que se manifiesta a las otras personas y se contagia, también refleja esa gratitud de decirle, Abraham decidió creerle al Señor, decidió ignorar completamente las circunstancias, se entregó totalmente, y cuando decide no volver para atrás y creerle irreversiblemente a Dios, le empezó a dar gracias por lo que aún no veía, sabiendo que lo iba a recibir. Ok, todavía no tengo a mi hijo, pero gracias Señor, porque sé que me lo vas a dar. Tú me dijiste que Padre de multitudes, gracias Señor. No sé cuánto tiempo pase, pero ya está hecho. En la eternidad ya está hecho, porque dice la palabra en Hebreos que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía, y por la fe sabemos que es cierta esa palabra. Por la fe entendemos haber sido creado el universo, por la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros manifestamos esa fe, también empezamos a tener una actitud agradecida con el Señor, y esa gratitud nos trae alabanza y adoración al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos que efectivamente tenemos esa fe como ese grano de mostaza. Esa fe que aunque parece pequeñita, da fruto.
y se convierte en una gran hortaliza, capaz de decirle a un monte, muévete de aquí para allá, y se mueve, capaz de decirle a cualquier cosa que quiera atacarnos, fuera de aquí, y se va, capaz de decirle a cualquier cosa, no dudo del Señor, sino que a pesar, y aún con las pruebas, aún en el tiempo que tenga que esperar, mi fe se va a fortalecer. No se va a debilitar, se va a fortalecer más. Y si un día más tengo que esperar la promesa, un día más que se fortalece mi fe, un día más en el que creo, un día más en el que me entrego a ti, un día más en el que el escudo de la fe no permite que los dardos del enemigo se manifiesten en mi vida y penetren en mi corazón o mi mente y me hagan dudar. Un día más en el que la incredulidad no está operando en mí. Y quisiera que cerráramos con este tema leyendo la palabra, lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 21, que nos habla y nos sintetiza para entender más profundamente lo que estaba diciéndonos el apóstol Pablo acerca de la vida de Abraham y de su esposa Sara. Dice la palabra del 13 al 21, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Nosotros tenemos que ser acreedores a ser llamados justos por la fe, como lo fue nuestro padre Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si nosotros creyéramos que nuestra promesa se va a cumplir por lo que vemos, entonces nuestra promesa no es cumplida. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, si fuese para los de la ley, entonces la fe es vana. Y lo que mira nuestro Señor es que le tengamos fe. Por eso nos pide y por eso nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es que Cristo murió y resucitó, subió al cielo, pero dejó al Consolador para que viviéramos bajo la gracia, no bajo la ley, para que no hubiese transgresión en ese sentido, sino que viviéramos bajo la gracia y fuéramos adoptados como hijos de Dios por la fe, por el Espíritu de Dios, pero también mediante la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham que su descendencia, si podía contar las estrellas o los granos de arena del mar, así sería la descendencia. Y nosotros somos parte de esa descendencia. La fe de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa gran promesa de fe, nos ha alcanzado a ti y a mí porque somos parte de esa promesa. Dice el versículo 16 de Romanos 4, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, esa gracia en la que vivimos del Espíritu Santo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nosotros somos su descendencia. Entonces esa promesa de fe se cumple también en nosotros. No hay imposibilidad en nuestra vida a causa de la fe de Abraham, porque somos parte también de esa promesa. Y dice la palabra que no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, en la cual es Padre de todos nosotros. Y dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En ese darle gracias al Señor, tenemos que darle gracias por lo que aún no se ha manifestado en nuestra vida, pero que sabemos es parte de esa promesa. ¿Por qué? Porque las cosas que no son se manifiestan de lo que no se ve. Las cosas que son, las que van a ser en nuestra vida, se van a manifestar de lo que no vemos, creyendo en el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido en nuestras vidas. Y en esta tarde nosotros te queremos invitar, hermano, hermana que nos escuchas,
que tengamos esa fe, que crucemos esa línea de la fe, que dejemos de lado todo lo que la evidencia natural nos dice, que lo ignoremos, que nos entreguemos completamente al Señor y que tomemos la decisión irrevocable de creer la promesa de Dios para nuestra vida, porque ciertamente Dios es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. No importa si en este momento lo vemos o no, lo importante es que le creamos al Señor, que Él lo va a hacer. Y si nosotros decidimos creerle, más pronto veremos el cumplimiento de esa promesa, porque el Señor se agrada de los que creen en su palabra. Hermano Carlos. Sí, hermano, nada para concluir, yo quisiera compartirles otro versículo que está en Habacuc 3, 17 y 18 que nos ayuda a confiar. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del majadero, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque faltare todo esto, hermanos, aunque no hubiera o no pareciera haber las cosas, dice aquí el profeta Habacuc, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe que el Señor demanda de cada uno de nosotros y nos motiva a tenerla. Amén, así es, hermano Aarón. Para concluir sobre este tema, cruzar la línea de la fe. Pues más que nada, empezar a dar ese paso, ¿no? De un paso de fe, pero uno de los más importantes, diría yo, porque una vez que lo crucemos de verdad, ya no va a haber vuelta atrás. Y más que nada, hacerlo realmente. Yo principalmente. Así es, la palabra principalmente nos habla a nosotros y ese es el privilegio que tenemos en el Señor y la gran bendición, que nosotros que en ese momento podemos compartirte a ti esta palabra, ciertamente a los primeros que les habla el Señor es a nosotros para que lo pongamos por obra en nuestras vidas y lo caminemos igual, y te hacemos esa invitación a ti que nos escuchas, que crucemos esa línea de la fe, porque plenamente el Señor es poderoso para hacer todo lo que ha prometido en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y tratamos de buscarle día con día de una manera más genuina, más sincera, la certeza en nuestras vidas se manifestará en esa promesa cumplida a través de la fe. Es un gusto que nos hayas podido escuchar. Creemos y sabemos en el Señor que esta palabra es de bendición para tus vidas y te agradecemos que nos hayas escuchado. Te bendecimos a ti que nos escuchas donde quiera que estés y declaramos que esta palabra también se manifiesta para bendición de tu familia, no solamente tuya, sino de todas las personas que estén a tu alrededor, para que el Señor se manifieste poderosamente en ti. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna. Nuestro pastor Ricardo Moisés McDonald González, aquí en la ciudad de Durango, Durango, en el país de México. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, una gran bendición y te decimos que no te preocupes en el Señor, sino que creas, porque para el que cree todo es posible, y recuerda siempre que lo mejor está por venir. Yo soy la pastora Micol Saraí y hasta la próxima.